¿Cómo están? Hola profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? A ver, vamos a esperar un ratito porque hoy por una cuestión, por un motivo personal, yo no puedo dictar la conferencia en la otra comisión de las 20, así que compartí con el resto de sus compañeros, los chicos del otro curso, así que estoy esperando, admitiendo gente, así que vamos a esperar 5 minutitos más, porque por ahí después no los veo. Bueno, en primer término, en cuanto a actividades, me faltan, algunos habrán ya recibido las devoluciones, otros me faltan eh, corregir. He leído casi todas, pero bueno, me falta hacer las devoluciones, así que con una especie de estado gripal mediante, calculo que entre hoy y mañana prometo finalizarlos y poder devolverles a todos, hacer las devoluciones. Miren, en general hay trabajos muy buenos, ¿sí? Y otros que la verdad, digamos, un poco volvemos a foja cero, ¿no? Como decimos al primer momento que nos encontramos aquí. Yo les sugiero, ustedes por supuesto ya tienen una metodología de estudio, van bajo esta modalidad y entiendo que les resulta conveniente y satisfactoria. A mí en particular, si me permiten decirles algo, es bajo la línea de que hicieron las actividades, yo entendería que tendrían que reverlas, porque la verdad que más allá del tiempo, que algunos de ustedes me escribieron por razones de tiempo, que son entendibles, pero bueno, todos tenemos nuestras ocupaciones. Hay algunos aspectos, como les decía, esto no es general, ¿sí? Porque por supuesto hay trabajos muy buenos, pero digo, algunas cuestiones, sobre todo las cuestiones teóricas, por ejemplo, conceptuales, la consigna 1, ¿sí? Es esencialmente doctrina y es esencialmente conceptos que nosotros vimos acá y repetimos, ¿sí? Al cansancio. Ustedes no pueden afirmar, ¿sí? Que la empresa es un sujeto de derecho, que la empresa tiene personalidad jurídica, chicos. Lo vimos hasta el cansancio y definimos y distinguimos empresa y sociedad. Entonces, digamos, esto es una instancia de actividad, de aprendizaje, pero bueno, por favor, lean la bibliografía. Ya no les indico de que por las razones que sean, si no quieren estar presentes en la tutoría o no les sirve o les sirve estudiar de la bibliografía, me parece perfecto, pero estudien de una bibliografía, porque realmente, quizás renglón seguido en la primera parte me dicen, no, porque la empresa es el derecho comercial y zaraza, y tiene personalidad jurídica porque son entes capaces de adquirir derechos, contraer obligaciones, copiando el concepto de persona jurídica, y en el renglón seguido, al hacer una distinción, que les pedía la distinción entre empresa, sociedad y fondo de comercio, que muy pocos establecen las diferencias, sino que se limitaron a copiar conceptos, ¿sí? En los conceptos dice ahí de empresa que es un conjunto, una actividad económicamente organizada, un conjunto de bienes que no posee personalidad jurídica. Entonces, ¿qué quiero pensar? ¿No? Ustedes que realmente no comprendieron la consigna, quisieron poner otra cosa, pero digamos, esas dos afirmaciones sin solución de continuidad de un párrafo a otro, realmente es inadmisible. Entonces, realmente les sugiero que revean estas cuestiones. A todos los que les voy poniendo ese tipo de devoluciones, les digo que vean el material. Si tienen alguna duda, lo vemos extra acá fuera de las tutorías. Les puedo mandar algún otro material si no les resulta claro ni mi explicación ni lo de la unidad, pero bueno, es
hay una parte que corre por cuenta de ustedes. Tienen que leer, tienen que familiarizarse con la lectura y no se pueden quedar en el tiempo, en el sentido de que esta materia es súper extensa y que, como ven, vamos rapidísimo y vamos a dar por sentado conceptos, ¿sí? Y entonces, si partimos de una base deficiente, la verdad que no les auguro muy buen panorama. Espero, sí, desde luego, que esta apreciación no se cumpla, ¿no? Pero bueno, eso. Después hay trabajos, como les decía, muy buenos, no solamente que han logrado superar las primer consignas, sino en cuanto al trabajo que tenían que buscar, digamos, de asociación y de fundación. La verdad que se han esmerado. Otros han copiado un estatuto de una fundación y desarrollan una asociación, como una especie de diciendo, bueno, acá completamos, nada, puede ser algún error en el aprendizaje, en lo que sea, pero esto les daba la posibilidad de que ustedes eligieran la fundación, la asociación que mejor les resultara, digamos, o que resultara de interés, o que por ahí conocen en el lugar donde están. Y la verdad que después me copian un estatuto, por eso quiero que me citen la fuente, de una asociación que no tiene nada que ver, y bueno, digamos, por lo menos, quizá no, en las próximas actividades directamente, digamos, son obligatorias y por ende se van a tener en cuenta en la evaluación final de la materia. No me quiero extender más con esto. Y vamos si les parece, a continuar con los temas que tenemos para hoy. Muy bien. Nosotros vimos sociedades, sí, vimos el concepto de sociedad, ya comprendimos el artículo 1, donde extraíamos los elementos esenciales. Creo que sobre eso entiendo que no hay mayores dudas o muy complejo el tema. Me gustaría sí retomar algunos conceptos que ya vimos al hablar de personas jurídicas, como es el tema del artículo 2 de la ley 19.550, que habla, que dice, las sociedades tienen la personalidad, son sujetos de derecho con el alcance previsto en esta ley. Esto no es más que la reiteración, ¿sí? o la transcripción de un mismo principio que nosotros vimos al estudiar las personas jurídicas, sí, que hablamos de una personalidad jurídica diferenciada, es decir, la sociedad como tal es un sujeto de derecho que se independiza, ¿sí?, de la persona, ¿sí?, de los socios que concurren a integrar, ¿sí?, a constituir esa sociedad. También de allí cabe relacionar el principio de inoponibilidad de la personalidad jurídica, que también lo vimos al hablar de personas jurídicas, que refiere justamente que cuando esa sociedad, ¿no?, una estructura societaria, se utiliza para obtener, ¿sí?, fines extrasocietarios, burlar la ley o el orden público, esos actos se van a reputar, ¿sí?, directamente a las personas, a los administradores, a los socios que la hicieran posible, frente a los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros con ese desarrollo, con ese desempeño. Esto entonces lo que tiene que ver con personalidad jurídica diferenciada y inoponibilidad de la personalidad jurídica. En materia societaria lo vamos a extraer este principio en el artículo 54, que ya lo vamos a ver en algún momento, pero es importante que lo tengan en cuenta y que ya lo vayan leyendo. Bueno, el artículo 3, ¿sí?, un poco ya nosotros lo hablamos cuando hablamos de asociaciones, que da la posibilidad que las asociaciones puedan constituirse bajo una sociedad, ¿sí?, puedan adoptar un tipo societario, ¿sí?, y que puedan, digamos, cumplir con, o obtener, mejor dicho, o obtener los beneficios de adecuarse a ese tipo societario. No nos vamos a extender mucho, quizá si tenemos tiempo al final de la cursada, vamos a vincular esta prescripción del artículo 3 con las sociedades anónimas deportivas, en la medida que quizá se avance un poco más con la reglamentación cuando nosotros ya estemos finalizando, promediando
la materia. Bueno, muy bien. Nosotros también dijimos que la sociedad, como sujeto de derecho, se plasma en un contrato, ¿no? Y que por ende requiere, digamos, ese contrato o la sociedad para poder plasmarse requiere de una forma. Esa sociedad, ese acto constitutivo, sí lo voy a tener que plasmar por escrito y, por supuesto, en un denominado contrato. Y nosotros también mencionábamos muy por arriba de que ese contrato iba a tener que cumplir determinada forma y iba a tener que contener determinados requisitos. Bueno, en cuanto a la forma, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que la sociedad o el contrato constitutivo puede plasmarse tanto en un instrumento privado con firmas certificadas o un instrumento público. Ya vamos a ver que para algunos tipos societarios en particular, como el caso de las sociedades por acciones, de la sociedad anónima, requiere, ¿sí? Como la ley prescribe como un requisito de forma, ¿sí? Que ésta sea realizada por instrumento público, por escritura pública. Yo no voy a poder constituir una SA bajo un instrumento privado. Sí lo voy a hacer, por ejemplo, una SRL que podré optar en un instrumento privado con firmas certificadas o una escritura pública. Eso deja libertad a los socios, como los otros tipos societarios ocurre lo mismo. Muy bien. Vayamos entonces de lleno al artículo 11, ¿sí? A los requisitos del artículo 11. Nosotros entonces hablábamos que esa sociedad se plasma en un contrato. Y como contrato tendríamos que distinguir entonces los elementos que hacen a todo contrato, que son comunes a todos los contratos. ¿Que cuáles son? Como ustedes ya seguramente han aprobado contratos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos comunes a todos los contratos? Las partes, Ajá, muy bien, los sujetos, ¿no? sujetos. Bien. Sujetos, hoy está bien hablar de partes porque en la nueva terminología del código refiere a partes porque cada parte puede estar integrada por varios sujetos. Así que quedémonos con partes o sujetos. Muy bien, ¿qué más? Tienen que tener un objeto. Muy bien, el objeto, ¿qué más? Forma también, lo que decías antes. La forma, ¿sí? Que un poco lo adelantamos, pero es uno de los requisitos. ¿Qué más? Domicilio. La causa. Antes de la causa. Quedémonos con estos 4 elementos. Después ya vamos a avanzar sobre el artículo 11. Entonces, en cuanto a los sujetos o en cuanto a las partes, allí nosotros ya sabemos que puede ser tanto un acto jurídico bilateral, ¿sí? O puede ser proveniente de una declaración unilateral de voluntad, es decir, pueden ser uno o más sujetos. ¿Qué le vamos a requerir? Y pueden ser esos sujetos, pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas. ¿Y qué le vamos a requerir a esas personas? A las partes, que sean capaces. Entonces, ¿cuál es la capacidad, ¿sí? O cuál es el régimen general? Es el régimen que nosotros ya sabemos para poder concertar un contrato, ¿sí? Toda persona mayor de 18 años, si es menor de 18 años, tiene que estar legalmente emancipado. Se prevé también la posibilidad de que sean que aún no habiendo adquirido los 18 años, no habiendo cumplido los 18 años, si esas personas tienen un título profesional habilitante, podrían constituir sociedades, ¿sí? Siempre que acrediten que los aportes de esas sociedades provienen del fruto de su actividad, ¿sí? Y puedan constituir sociedades que tengan una responsabilidad limitada. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿en qué estamos pensando? Son los supuestos, muy escasos supuestos en casos de actividades, por ejemplo, profesores, que pudiesen constituir, por ejemplo, actividades de enseñanza, que pudiesen, por ejemplo, no sé, profesores de inglés o profesores de música, ¿sí? Son bastante excepcionales, pero bueno, podría darse el caso
que pudiesen conformar, ¿sí?, otras sociedades que tengan similar objeto, pero que tengan una responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque justamente no pueden exponer, dada su edad, ¿sí? No pueden exponer la totalidad de su patrimonio frente a la posibilidad de que éste sea agredido por parte de terceros. Muy bien. ¿Qué otra régimen regula? Bueno, en cuanto a capacidad, ¿qué otra limitación conocen ustedes? Esa capacidad de ejercicio, ¿Cómo sería de ejercicio? que pueda, que tenga que la capacidad sea plena para poder ejercer el acto. Discernimiento. Sí, digamos, que sea legalmente capaz y que no esté viciado, no concurra a ninguno de los vicios de la voluntad, ¿no? A los que nosotros ya referíamos. Bueno, en cuanto a las personas, es decir, eso refiere a la persona humana. ¿Qué pasa cuanto a la capacidad de las personas jurídicas? Nosotros sabemos, ¿sí?, que la capacidad de las personas jurídicas está otorgada por la ley. ¿Y por qué está limitada esa capacidad? ¿Por qué está restringida? Por el cumplimiento de su objeto. Es decir, la ley crea esta ficción de hacer estos entes, de otorgarle a estos entes una personalidad jurídica para que estos puedan actuar, ¿sí? ¿Pero en qué? Siempre que cumplan el objeto para el cual han sido creados. Entonces, las personas jurídicas pueden concurrir a conformar un contrato societario, es decir, pueden concurrir a conformar una sociedad siempre que, ¿sí?, ese acto no exceda, es decir, sean capaces en el sentido de que ese acto no exceda el objeto para el cual estos han sido creados. También, a su vez, sí, existen algunas limitaciones en cuanto que algunas sociedades del tipo de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada solo pueden ser conformadas, a su vez, por sociedades que tengan idéntica responsabilidad. Esto es para no contradecir, ¿no? O para que no choquen los dos regímenes de responsabilidad distinta, como es un régimen de responsabilidad amplia, solidaria, ilimitada y subsidiaria, versus una responsabilidad subsidiaria e ilimitada que son propios de las sociedades por acciones. ¿Qué pasa con la violación de estas limitaciones? Eso es importante porque son los artículos 30, 31, por ahí tienen, que el caso de que exista algún supuesto en que estas sociedades, es decir, las personas jurídicas incapaces en este sentido que estamos hablando, concurran a constituir ese tipo societario de que se trata, bueno, esas sociedades sí van a quedar, no van a poder cumplir los efectos del tipo societario que voy a crear y van a estar encuadradas en algo que vamos a tener que estudiar, que es una novedad, digamos, que introdujo el código, que son las sociedades de la sección cuarta, que, digamos, comprende un gran grupo de sociedades que no cumplen con los requisitos que nosotros vamos a ver, los del artículo 11, ¿sí?, y que quedan ahí como una suerte de limbo, ¿sí?, que ya vamos a estudiar, que son las sociedades de la sección cuarta. Bueno, esto tiene que ver entonces con la capacidad de los sujetos o de las partes, ¿sí?, que concurren a conformar la sociedad. Muy bien. También hablamos del objeto. Bueno, el objeto, como ustedes ya saben, tiene que ser lícito, ¿sí?, está dado justamente por ese conjunto de prestaciones que está llevado o destinado a cumplirse en el devenir del contrato y por tanto tiene que ser lícito y posible. No tiene que ser contrario a la moral, a las buenas costumbres. Y si bien esto lo vamos a retomar cuando hablemos del objeto, ¿sí?, de la sociedad, ¿sí? Tenemos que distinguir el objeto del contrato del objeto de la sociedad con la cual vamos a crear. Y esto es muy importante porque el objeto cumple una figura, un rol fundamental. Por ende,
¿Qué pasa en un contrato si el objeto, ¿sí? Es ilícito? La sociedad nula. La nulidad. La Se nulidad. puede- Bueno, Claro, la nulidad del contrato. bien, entonces vamos a ver que hoy vamos a hablar de las nulidades en materia societaria, es decir, el régimen que prevé la ley 19.550 en caso, en uno de los supuestos en que el objeto, ¿sí? de esa sociedad sea ilícito. ¿Mm? Muy bien. En cuanto a la causa, bueno, la causa acá está tomada como la causa fin, ¿no? Es justamente el propósito o la finalidad que llevó a ese grupo de personas, ¿sí? En caso de una pluralidad, o bueno, el leitmotiv, digamos, que llevó a esa persona unilateral, en caso de que sea unilateral, a constituir esa sociedad. Muy bien. Y por último, lo que tiene que ver con la forma, que un poco ya lo mencionamos. Entonces, estos son los elementos que concurren a todos los contratos, en particular la sociedad, porque participa de la especie contrato. Muy bien. Ahora vamos a ver los requisitos que son propios de todas las sociedades. Y aquí vamos a tener que distinguir algo que, si bien la ley ahora no alude, ¿sí? Esto lo determinó la doctrina, en requisitos no tipificantes, ¿sí? Y en requisitos tipificantes. ¿Cuáles son los requisitos no tipificantes? Los que están previstos en el artículo 11, que vamos a ver de seguido. Mientras que los requisitos tipificantes van a ser los requisitos propios del tipo social que yo voy a elegir. Que no están consagrados en el artículo 11, sino que yo, por ejemplo, para constituir una sociedad anónima voy a tener que cumplir requisitos del artículo 11 porque son comunes a todas las sociedades y voy a tener que ir al capítulo propiamente de sociedades anónimas, 165 y siguientes, y allí a ello le voy a tener que agregar los requisitos propios del tipo social que yo voy a elegir. Entonces ahí ya tenemos dos panoramas, los requisitos tipificantes, no tipificantes y los requisitos tipificantes. Muy bien, los del artículo 11. Vamos a enumerarlos y me parece vamos a comentar lo que me parece un poco más clave. Después hay algunos que no tienen demasiada complejidad, con lo cual lo pueden ver ustedes. En primer término, ¿sí? ¿Cómo les parece que vamos a iniciar un contrato de sociedad? A ver, ¿qué les parece? Con el nombre ¿De quién? de la sociedad, la denominación. Y antes de darle nombre a una sociedad, Con los sujetos que la van a constituir. exactamente, las partes, los sujetos que concurren, la individualización de los socios. Individualización de socios. Si somos personas humanas, por supuesto vamos a tener que poner nuestro nombre, DNI, quit, domicilio. De ser personas jurídicas, bueno, vamos a tener que consignar los datos identificatorios de esa sociedad, que son los datos registrales, que ahora vamos a ver cómo se van a obtener, ¿sí? Cuando logremos desandar este proceso del íter constitutivo que se llama, ¿no? El proceso que lleva desde el acto constitutivo hasta que finalmente estos sean inscriptos ante el registro público. Muy bien. ¿Qué otro requisito voy a tener que consignar? Bueno, ahí sí el nombre de la sociedad. El nombre, ¿cómo se va a identificar esa sociedad que voy a crear? Muy bien. Acá tenemos que distinguir entre razón social y denominación social. Dos términos que también por lo común, como siempre ocurre en nuestra materia, suelen llegar a confundirse o muchas veces se utilizan como sinónimo, la razón social tal o la denominación social. Pero nosotros tenemos que saber diferenciarlos. ¿Por qué? La razón social, ¿sí? Es la identificación propia de las sociedades de tipo personalistas, ¿sí? Donde los socios adquieren una responsabilidad amplia, solidaria y limitada, y justamente se integra por el nombre de los socios, ¿sí? Que la componen, seguido por las siglas, ¿sí? Que identifican esa sociedad.
¿Cómo sería una razón social? Bueno, Juan Pérez y Florencio Molina, sociedad colectiva. Y si son varios, ¿sí? Y además de estos dos que le nombré, se agrega Pedro López, bueno, y compañía, sociedad colectiva. Entonces, eso es un típico caso de una razón social. Cuando yo veo que una sociedad aparece en los nombres seguidos por la sociedad colectiva, ¿sí? O en comandita simple, voy a estar en presencia, o sociedad de capital industria, de una razón social que identifica una sociedad personalista. Por oposición, tenemos la denominación social, que la denominación social se integra por un nombre de fantasía y es propia y obligatoria para el caso de las sociedades por acciones, típico de la sociedad anónima o una SRL, que, no sé, la Estrella Azul, SRL, o la Estrella Azul SA. Entonces, esto es la denominación social. Integra un nombre de fantasía. ¿Qué explica la denominación y el uso de la razón social y la denominación social? Por esto mismo que les comentaba el régimen de responsabilidad, es importante para el tercero que contrata con esa sociedad o que pretende contratar con esa sociedad, saber en rigor de verdad con quién está contratando. ¿Por qué? Por el régimen de responsabilidad que ya vamos a tener, que ya vamos a estudiar de seguido, pero es importante que sepamos que detrás de esta sociedad colectiva, bueno, hay 3 socios o 2 socios que son fulanos, fulanos y fulanos, ¿sí? Y entonces el tercero ya va a saber que eventualmente si la sociedad contrae una deuda, ¿sí? Y la sociedad no puede responder, bueno, voy a tener la posibilidad de agredir el patrimonio de estas 3 personas. Por oposición, la denominación social no interesa el nombre de las personas que lo componen, porque en definitiva, si por más que yo consigne o no el nombre, sé que el tipo social, ¿sí? Con el cual estoy contratando, los socios van a tener contraen una responsabilidad limitada al aporte que suscriben. ¿Qué quiere decir? En un socio esto nos adelantamos un poquito, pero el socio de una sociedad anónima no va a responder más allá, ¿sí? De los aportes que ha realizado. En su caso, del porcentaje de la participación social que tenga en esa sociedad. ¿Se entiende? Entonces, nombre, sepamos distinguir entre razón social y denominación social. Muy bien. ¿Qué otra cuestión tenemos acá? Los aportes. Es muy importante consignar los aportes. Los aportes, como dijimos, están... perdón, voy a seguir el mismo orden de la ley para que no... luego del nombre voy a tener que indicar el domicilio y la sede social. Voy a estar identificando a la sociedad. Bueno, mira, somos fulanitos y fulanitos, venimos a constituir la sociedad que la denominamos de tal manera, denominación razón social. Los datos de ella, bueno, le tenemos que consignar el domicilio. El domicilio entonces es el asiento, como ya hablamos en personas jurídicas, es el asiento donde va a tener, ¿sí? Lugar donde va a funcionar esa sociedad. Y acá volvemos a esta distinción que hicimos hace un tiempo entre domicilio y sede social. ¿Por qué? Porque el domicilio, recuerden que alude a la jurisdicción, ¿sí? Donde va a funcionar esa sociedad. Mientras que la sede social alude a la dirección exacta, ¿sí? Donde va a tener lugar la sede, la administración de sus negocios. ¿Qué ocurre? Si yo consigno el domicilio junto con la sede social, es decir, si no distingo entre domicilio y sede social, implica que cualquier mudanza que yo quiera hacer o que quiera trasladarme a otro lugar, a otro domicilio, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, eso va a tener que, exige necesariamente que yo modifique este contrato constitutivo, modifique el estatuto, con todos los recaudos que me exige la ley para modificar el estatuto. En cambio, si yo
distingo domicilio, por ejemplo, la sociedad posee su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denuncia su sede social en la calle Avenida Córdoba 331, primero B de esta ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí distingo entre domicilio y sede social. ¿Qué me permite esto? Que el día de mañana, digamos, decido mudarme, compro otro local, las razones que sea, ¿sí? Las razones de conveniencia que sea, esto implica que yo no tenga que modificar el estatuto, sino que la modificación de la sede social la voy a poder hacer por una mera decisión del órgano de administración. Entonces, acá tengamos en cuenta, entonces, domicilio hay que consignar. Y también es útil distinguir entre domicilio y sede social. ¿Por qué? Por estas razones que vimos recién. Profe, Sí. en el caso de las sucursales, que tenga una sociedad anónima, una SRL, Bueno, la sucursal forma parte de la sociedad madre, digamos. Entonces, puede tener distintos establecimientos esa sociedad o distintas sucursales, pero no necesariamente van a estar, es decir, a estos efectos del domicilio de la sociedad que estoy creando, basta un solo domicilio. Ello sin perjuicio de que pueda funcionar a partir de sucursales. Distinto es el caso de que si yo mientras que sean sucursales no va a haber problema. El tema es si yo, una sociedad, perdón, quiera constituir filiales. Allí sí voy a tener que cumplir otros recaudos de la jurisdicción donde yo quiera establecer. Lo mismo sea que en el caso de la sucursal, ¿sí? Quiera establecer en otra jurisdicción, no es que voy a tener que constituir una nueva sociedad, pero sí voy a tener que dar cuenta en el registro de la jurisdicción respectiva que está funcionando allí una sucursal, ¿sí? De la sociedad matriz que tengo inscrita en la ciudad de Buenos Aires. Perdóname, Mariana, por ejemplo, ese es Sí. el caso, por ejemplo, de las aseguradoras, de las compañías de seguro que suelen tener como sucursales Sí. en distintas provincias. Sí, mira, ¿qué ocurre con las sociedades aseguradoras? Es un tema que hoy lo vamos a ver en materia de nulidades porque es un ejemplo clásico. Las entidades aseguradoras pueden establecer como especie de centros de negocios, pero la vía de comercialización de un seguro es por un productor de seguros. Que el productor, viste que vos decís, bueno, tengo la compañía X, ¿no? Zurich. Zurich tiene domicilio aquí, pero seguramente hay un productor de seguro, hay una empresa productora de seguro que se dedica a la actividad de intermediación en materia de seguros, sí que tiene su sede en la ciudad de, no sé, decirte Saladillo o La Barría. Entonces, ahí no va a haber ningún problema, porque eso no cambia el domicilio de la aseguradora, porque en su caso vos vas a contratar una póliza aún viviendo en Olavarría, pero el domicilio no cambia de la aseguradora. El domicilio de la aseguradora sigue siendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, vos luego tenés algún siniestro, bien podrías, tramitar por materia de competencia, pero en realidad la competencia de la aseguradora o el domicilio social de la aseguradora está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso, la entidad aseguradora no cambia el domicilio. ¿Por qué? Porque justamente la unidad de comercialización del seguro se hace a través de productores o de empresas, actividades de producción. Bueno, muy bien. Claro, gracias. No, de nada. Sigamos. Objeto social. Bueno, acá el objeto social, entonces, como ya un poco volvemos sobre lo mismo, sobre el contrato, ¿sí? Este objeto social está dado por la actividad acá, por la actividad que los socios han convenido en llevar adelante, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para producir utilidades, para generar utilidades. Este objeto es sumamente importante en materia de objeto societario. ¿Por qué? Por un lado, fija, ¿sí? No solamente fija la capacidad o está estrechamente vinculado con la capacidad de esa sociedad, sino que esa sociedad va a poder realizar todos los actos que no sean extraños al objeto social.
Es decir, su administrador, y acá es una teoría que es la teoría de la apariencia, ¿sí? Que en materia societaria se utiliza, que es todos los actos que realiza frente a terceros, ¿sí? El administrador de la sociedad de que se trata, siempre que esos actos no sean extraños al objeto social, ¿sí? Vincula y obliga a la sociedad como los estuviera realizando ella misma. Por ende, es sumamente necesario, y de hecho, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia se ha encargado de reglamentar toda esta cuestión, de que no solamente el objeto tiene que ser lícito, ¿sí? Sino que tiene que estar preciso y determinado. ¿Por qué? Porque si yo pongo, es decir, o si pretendo constituir una sociedad con un objeto muy amplio, con múltiples actividades, que eso pasaba en su momento, años atrás, da de alguna manera a que la sociedad o que los socios puedan desviarse de alguna manera con esta libertad, de alguna manera de actuación que tienen, que puedan llegar a obtener, ¿no? o a perseguir fines extrasocietarios. Esto mismo que se vincula con la inoponibilidad de la personalidad jurídica, es decir, cuando se desvían esos fines o persiguen fines extrasocietarios. De hecho, también es algo importante que les mencioné respecto de las nulidades, ¿sí? Vamos a ver que en caso de detectarse que una sociedad tenga objeto ilícito, ¿sí? Se deviene la nulidad absoluta de la sociedad. Lo mismo ocurre en caso de que sea un objeto prohibido. Esto no me voy a extender mucho porque lo vamos a ver en el régimen de nulidades. Entonces, esto tiene que tener presente, vamos a volver sobre el objeto, porque en cada tipo social es muy importante y en la práctica se da en muchos casos la jurisprudencia en cuanto al objeto. Pero tengamos que, además de ser lícito y posible, tiene que estar preciso y determinado. Esto por resoluciones del órgano de contralor o del registro. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos que consignar? Lo relativo al capital social y a los aportes que realicen cada uno de los socios. Muy bien, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué son los aportes? Si alguien les pregunta, un amigo, alguien conocido, che, me dijeron ¿qué es un aporte de una sociedad? ¿Qué hago? ¿Qué es un aporte? Es el dinero que ponen los socios cuando se inicia la sociedad para concretar el fin de su empresa, digamos. Sí, para el cumplimiento del objeto, ¿no? En términos un poco ya más técnicos, para el cumplimiento de su objeto, perfecto. Y Isabel, y decime, ¿es el dinero que ponen los socios o pueden poner otra cosa? No, pueden poner otras cosas también, no ¿Cómo necesariamente cuáles? el dinero, como su trabajo, por ejemplo. Muy bien, ¿y qué más? Y también pueden poner bienes. Ah, muy bien. ¿Y pueden aportar fondos de comercio? Creo recordar que sí. Ah, sí, recordás bien. Pueden aportar, y eso es una de las cuestiones de las actividades que me parece que uno o dos nada más lo mencionaron. Esta es la posibilidad de que se trate de una persona jurídica que pueda a su vez poder adquirir ese fondo de comercio. Pero bueno, entonces los aportes están dados por ese conjunto de prestaciones, ¿sí? Que los socios se obligan, ¿sí? A integrar a la sociedad para el cumplimiento de su objeto. Muy bien. En cuanto a los aportes, entonces decimos que pueden consistir en obligaciones de dar, pueden ser tanto dinerarias como dar bienes, y obligaciones de hacer. Estas obligaciones de hacer van a estar permitidas para algunos tipos sociales que nosotros ya vamos a estudiar. ¿Qué lo relativo a aportes dinerarios? Bueno, acá tenemos que distinguir en materia de aportes lo que tiene que ver con la suscripción y la integración, que quizá en algún momento se los mencioné porque esto es un ABC que hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque la suscripción y la integración pueden concurrir en un mismo momento, es decir, pueden darse en un mismo momento o pueden, ¿sí? Permitirse un diferimiento, es decir, ocurrir
la suscripción en un primer momento, mientras que se puede diferir la integración. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, la suscripción, ¿sí? Ustedes tienen que hacer como una regla así para estudiar. La suscripción es igual a la promesa. Yo suscribo la cantidad de dinero que me comprometo a aportar. Vamos a suponer, me comprometo a aportar 100.000 pesos. Esto es la suscripción. Pero ¿qué ocurre? Al tiempo de constituir la sociedad, puede ser que yo disponga de esos 100.000 pesos o puede ser que disponga de una parte nada más. De allí es que para algunos tipos societarios la ley permite, ¿sí?, que el socio pueda integrar el 25% al tiempo de la constitución y diferir la integración del 75% restante a un plazo que la ley habla que no puede superar los 2 años. Entonces, volvemos de nuevo. Entonces, aportes, saquemos qué es el aporte, en qué puede consistir el aporte y hacer esa distinción entre suscripción e integración de ese aporte. La suscripción va a ser la promesa que yo hago, que por ende va a tener que estar expresada en estos términos en el contrato constitutivo. Suscribo el aporte que realizo es por tanta plata, por el total. Luego, ¿sí?, voy a disponer cuánto integro en ese momento. Desde luego, si yo tengo el 100% del aporte que comprometí, que suscribí, probablemente haga la suscripción y la integración en el mismo momento. Pero en el caso de que no lo tenga, la ley me da la posibilidad, ¿sí?, de integrar el 75% como un plazo, ¿sí?, un crédito para poder integrar el 75% restante. Esto, sí, es sumamente importante tener en claro qué tipo de aporte se trata. Por supuesto, los aportes en especies, ¿sí?, el aportar bienes, no se puede diferir la integración. ¿Por qué? Y porque si yo me comprometo a suscribir un camión, ¿sí?, no puedo entregar las ruedas y después entregar la otra parte, ¿entienden? Entonces la suscripción, la integración la integración de ese aporte tiene que darse al tiempo de la Constitución. Muy bien. Este conjunto, ¿sí?, de aportes, para hacerlo así como cuento, este conjunto de aportes van a dar lugar a otro instituto que es sumamente importante en materia societaria, que tiene que ver con el capital social. Ustedes han escuchado, esta sociedad tiene tal capital social o el capital social de tal sociedad aumenta, disminuye. Bueno, entonces ese capital social es un término, vamos a decir, contable, que es un término invariable que está dado, ¿sí?, entonces por ese conjunto de aportes. Se fija convencionalmente, por supuesto, pero está dado por la suma de los aportes. ¿Y por qué convencionalmente? Bueno, porque reporta, por ejemplo, lo que es dinero, desde luego no va a haber ningún problema, pero cuando yo aporto bienes, esos bienes los voy a tener que evaluar, les voy a tener que asignar un valor. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser en términos contables, todo lo voy a tener que traducir a números, todo lo voy a tener que traducir a valores. Entonces, la suma de todos esos valores me va a dar paso al capital social, que como les decía, es una suma que se fija X. Ese capital social, ¿sí?, también hay que distinguirlo de otro fenómeno que tiene que ver, de otro instituto que tiene que ver con, que es propio de todas las personas, de personas humanas, tanto como las personas jurídicas, que tiene que ver con el patrimonio. ¿Sí? Ustedes ahí, por todo lo que venimos hablando, ¿creen que existe una diferencia entre el patrimonio y el capital social? Hay diferencia. ¿Cuál Entre es? el patrimonio. Y el capital social forma parte del patrimonio, pero no solamente el patrimonio, solamente lo compone el capital social. Claro. Vos tenés otras cuentas que afectan al patrimonio. Claro, exactamente lo que tenemos es el patrimonio está compuesto por el conjunto del activo más el pasivo que tiene una persona un tiempo dado. Bueno,
y por ende es esencialmente variable. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner probablemente al tiempo de la Constitución el patrimonio, la sociedad no tenga deudas y el patrimonio coincida con el capital social. Pero ¿qué ocurre? Hecho andar, nosotros también, nuestro patrimonio es esencialmente variable. ¿Por qué? Bueno, porque quizá el activo con el que cuente empiezo a contraer deudas, ¿sí? O en muchos casos el pasivo me resulta superior a las deudas, ¿sí? Entonces, el patrimonio, ¿sí? Es algo, mientras que el patrimonio es esencialmente variable, el capital social no, y el capital social está dado por el conjunto de los aportes. Si vamos a decir, no, esto no es una afirmación, pero si pudiésemos tratar de ubicar el capital social, ¿sí? dentro de la sociedad al tiempo de la Constitución, está dado por el activo. ¿Por qué? Porque es el conjunto de los aportes que tienen los socios. Luego, el capital social está más relacionado con las cuentas de patrimonio neto. Pero bueno, esto no vamos a ahondar en materia contable. Entonces, ¿y por qué el capital social es sumamente importante? ¿Por qué les parece? ¿Cuál es la importancia de saber el capital social que tenemos? Por la responsabilidad, Sí, por la responsabilidad. ¿Qué más? o sea, la limitación de la responsabilidad. Sí, por la limitación de responsabilidad. También porque ese capital social va a ser lo que, digamos, el dinero que voy a poder contar, ¿sí? En términos así, en términos contables, ¿sí? Que va a respaldar la realización de esa actividad, la realización del cumplimiento del objeto. Por otro lado, como bien dice Cristian, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el tercero, ¿sí? El contratante, el que quiere contratar con esa sociedad, va a fijarse con qué capital social cuenta esa sociedad, es decir, qué respaldo tiene esa sociedad para en su caso, afrontar las deudas que lo graven. Y hay algo muy importante que los socios, ¿sí? Tienen la obligación, ¿sí? De integrar la totalidad de los aportes para conformar, para integrar en su totalidad ese capital social. De hecho, ¿sí? Existen posibilidades de que los socios puedan exigirle aún judicialmente a los socios que no han integrado sus aportes. ¿Para qué? Para lograr que ese capital social logre, digamos, sea un capital social que sea real, el nominal versus el real. Es decir, que efectivamente se hayan integrado esos aportes que indica el capital social. Esto es como muy a grosso modo, en términos generales, lo que tiene que ver con capital social. Pero entonces, sepamos cómo se constituye el capital social, la diferencia entre capital social y patrimonio y el régimen de aportes. Y, por supuesto, las funciones que cumplen dentro de la sociedad. Otra cuestión relativa a que nos exige el artículo 11 es el plazo de duración. Por supuesto que yo voy a tener que consignar el tiempo, ¿sí? De vigencia de esa sociedad. La ley lo que único que habla es diciendo que ese plazo tiene que estar determinado, pero no dice cuánto. Acá lo que ha ocurrido durante muchos años, si ustedes leen cualquier contrato constitutivo, cualquier estatuto de una sociedad, van a decir que, salvo que los socios digan, bueno, por el objeto se cumple en el plazo de 10 años, de 20 años, se fijaba como un límite máximo de 99 años. No sé si ustedes han visto un contrato constitutivo, eso se fija 99 años. Hace un tiempo, esta parte de 4 años más o menos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se limitó ese plazo de duración. La IGJ estableció una resolución en la cual se estableció que el plazo máximo de las sociedades debían ser de 30 años. Esto sin perjuicio, por supuesto, de que estas sociedades se puedan reconducir en ese plazo, es decir, puedan prorrogar
ese plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay sociedades que han superado los 99 años, quizá, obviamente, no con los socios iniciales, no con los socios fundadores, pero sí sociedades que, de hecho, que tienen mucha tradición en el mercado, que viven, que persisten durante mucho tiempo, bueno, lo que han hecho es han ido prorrogando su plazo de duración. Eso no es que esté prohibido ni nada, sino que es una especie de los fundamentos que puso la Inspección General de Justicia en su caso es como para no mantener in eternum una sociedad en la medida que ésta no tiene actividad. Es decir, porque bueno, si no está pensada, quizá tienen ese plazo de 99 años, no se dan de baja y la actividad, digamos, o se tiene que dar de baja oficiosamente porque los socios no dan por extinguida esa sociedad, es decir, no la disuelven, no se liquida, sino que queda ahí como en una especie de limbo. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente. El plazo de duración siempre tiene que estar determinado. Pero, bueno, con estas salvedades por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes quizá tienen algún otro tipo de experiencia en la ciudad donde están. Muy bien. Otro aspecto a tener en cuenta del artículo 11 tiene que ver con la organización. Bueno, esto nosotros ya venimos hablando, empresa, organización. Acá lo que se tiene que organizar es el funcionamiento de la sociedad y particularmente lo relativo a los órganos. Como un poco mencionábamos en el caso de las fundaciones y asociaciones, siempre miremos miremos o en realidad dentro del contrato tenemos que tener presente estos tres órganos, el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Ya vamos a ver que en algunos casos, algunas sociedades dan la libertad, la ley les da la libertad a los socios de que puedan establecer o no esos órganos. En algunos casos son órganos facultativos, como es el caso del órgano de fiscalización en las sociedades personalistas, pero en otros casos, ¿sí? En el caso de las sociedades por acciones, por el contrario, tienen que estar específicamente determinados esos órganos, ¿sí? Y, por supuesto, cumplir determinados recaudos. Tal es el caso en el caso de las sociedades anónimas, en materia de directorio, en materia de asamblea, ¿sí? O en materia del Consejo de Vigilancia o la sindicatura para el caso del órgano de fiscalización. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta lo referido al funcionamiento de esa sociedad, que es básicamente la organización de los órganos. También relativo al funcionamiento de la sociedad, tienen que determinar la forma en cómo se van a participar de las ganancias y en su caso van a soportar las pérdidas. Esto es en caso de que no, los socios lo tienen que establecer en el contrato. En caso de que no consigna, se entiende, si se presume que estos concurren conforme el valor del aporte que hayan suscripto. No que hayan integrado, sino que hayan suscripto. ¿Alguna duda hasta acá? Otro tema que está presente en el artículo 11, sí, que creo que es más o menos el último, que tiene dos aspectos finales. Uno tiene que ver con los derechos y obligaciones de los socios. Los derechos y obligaciones de los socios es, bueno, en definitiva es el aporte que tienen. A ver, ¿qué pasa? El capital social, que no sé si quizás se omití decírselos, el capital social se representa en este valor, como les decía, y a su vez permite representarse, ¿sí? Vamos a decir, como en pequeñas porciones. Esas pequeñas porciones dan cuenta de la representación, ¿sí? O de la participación societaria que tiene cada uno de los socios. Que vamos a decir de otra manera, todos nosotros vamos a constituir una sociedad, realizamos aportes, esos aportes contribuyen el capital social con un valor invariable y a su vez ese capital social lo dividimos en tantas partecitas como somos, digamos, por el número que somos, y nos van a dar, ¿sí? Esa partecita es la participación que yo tengo en esa sociedad. Que depende del tipo societario de que se trata. Ya desde acá les anticipo que si se trata de sociedades personalistas donde la responsabilidad es muy amplia, esa representación o el capital social se representa en partes de interés.
Mientras que en la SRL yo voy a ser socio de una SRL y voy a tener cuota parte. La representación del capital se llama cuota parte. Mientras que en una sociedad anónima, que es la típica, voy a ser accionista. El capital social se representa en acciones. Por ende, yo voy a ser titular de tantas o cuantas acciones. ¿Se entiende? Muy bien. En cuanto a los derechos, ¿sí?, atinentes a esto, la representación que yo voy a tener o la participación que voy a tener en la sociedad me va a dar lugar a derechos y obligaciones. Estos derechos están dados básicamente en la posibilidad de integrar los órganos, ¿sí?, de participar de estos órganos y por ende también tomar las decisiones, aun cuando no participe, por ejemplo, del órgano directivo, sí pueda participar en el órgano de gobierno y adoptar las decisiones relativas a esa sociedad, que son el régimen en materia de asamblea, ¿no?, la reunión de socios, y voy a poder participar de ellas. También dentro de las obligaciones, por supuesto, que asume está la obligación de realizar o de integrar la totalidad de los aportes. Y también existen otros derechos que vamos a vincular, si podemos, la clase que viene, que tiene el derecho de receso y el derecho de exclusión del socio, ¿sí? El derecho de receso es en la posibilidad de que el socio que el socio tenga la posibilidad de desvincularse de la sociedad y, por el contrario, su oposición es el derecho de exclusión de socio, es decir, un socio que no forme parte o que no esté cumpliendo debidamente sus obligaciones en carácter de socio puede ser excluido. Eso lo vamos a ver también. Y como consecuencia de en el marco de estos derechos y obligaciones que le atribuye en la calidad de socio, tiene que determinar el régimen de participación, como les decía, de participación de las ganancias y cómo van a soportar las pérdidas. Por último, tenemos que ver, bueno, ese plazo de duración, ¿sí?, y por ende, cómo se va a disolver y en su caso, cómo se va a liquidar esa sociedad, que son las causales de disolución y liquidación, que un poco lo mencionamos en personas jurídicas, ¿sí? Y decíamos que si bien tanto disolución como liquidación en el lenguaje común por ahí se utiliza como sinónimo, nosotros lo distinguíamos porque la disolución tendía a la decisión por la que termina la existencia normal, habitual de esa sociedad para dar paso a una segunda etapa, que es la etapa de liquidación. La sociedad se disuelve, se decide que no va a continuar el cumplimiento de su objeto. Y pasa a una segunda instancia que es liquidar los bienes, liquidar ahí es liquidar el patrimonio de la sociedad, cancelar el pasivo, es decir, las deudas que gravan la sociedad, y luego, en su caso, si existe un remanente, poder hacer el reembolso o el retorno a los socios o a los socios, los accionistas. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los requisitos del artículo 11. Me parece que mencionamos todos. ¿Alguna duda? ¿O alguno que me haya olvidado? Me parece que no. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿No? te hago una pregunta por Sí. las dudas, como Sí, el tema de la disolución y la liquidación, sí. ¿eso tiene que ser tiene que estar vía judicial o se hace, la empresa lo hace por fuera, como Bien. no la empresa, la sociedad lo hace por fuera, como Sí. sin intervención judicial? Muy bien la pregunta. Disolución y liquidación, lo vamos a ver las causales que habilitan la disolución y liquidación. ¿Qué pasa acá? Los socios, acá el estatuto o el artículo 11 lo que te pide es que establezcan las reglas de disolución y de liquidación. Es decir, qué motivos van a dar lugar, son causales de disolución. Si no dice nada, se aplican las reglas contenidas porque la ley se encarga de enumerar taxativamente cuáles son las causales de disolución que dan lugar a la disolución del ente. Una, por ejemplo, es el vencimiento del plazo para el cual fue fijado, claramente. Por otro lado, el cumplimiento del objeto. Por otro lado, la reducción del capital social que haga de manera que yo no tenga un capital social para afrontar
el cumplimiento del objeto. Una cuestión que se da que se da muchísimo en la práctica, que tiene que ver cuando la sociedad, ¿sí? Es declarada en quiebra. Por la misma disposición de la ley, ¿sí? La declaración de quiebra de una sociedad acarrea la disolución, es decir, desde el mismo momento que el juez decreta una quiebra, ¿sí? Decreta la quiebra de esa sociedad, automáticamente se disuelve, ¿sí? E integrará su disolución, pero no es que pueda volver a cobrar vida esa sociedad. Hay, no obstante, como siempre, hay una excepción que tiene que ver cuando el proceso liquidativo, entonces no sé si habrán visto quiebras, pero cuando el proceso liquidativo, es decir, la quiebra no concluye por liquidación, sino que concluye por un modo conclusivo de pago total o avenimiento, ahí puede recobrar, digamos, vida a esa sociedad y puede continuar con su actividad. Pero a tu pregunta, es decir, hay causales de disolución convencional que son las establecidas en el contrato y hay causales de disolución legal que son las establecidas en el 94, si mal no recuerdo, de la ley. Otro de los aspectos que también es como se ve mucho, que por la anterior redacción, el 94, si el inciso 94 bis, establecía que la reducción a 1 del número de socios, una sociedad de 2 socios se reduce a 1, era causal de disolución. Hoy una de las modificaciones que vamos a ver es que no produce la disolución de la sociedad, es decir, se quitó esta causal de disolución y se le da la posibilidad a que estas sociedades sean transformadas en un plazo de 3 meses, bueno, no importa. Pero sí, hay causales convencionales y causales legales. Si no establecieron, ocurren alguno de estos supuestos, la sociedad automáticamente queda disuelta. Y por ende, por supuesto, si, digamos, sobreviene alguna de las causales previstas en el contrato constitutivo y las partes ocurre alguna, es decir, que las partes no se ponen de acuerdo a los efectos de disolver esa sociedad, sí se puede recurrir judicialmente. Es decir, todo esto tramita, digamos, en la esfera de lo intrasocietario. Todas estas previsiones son a los efectos de que los socios se pongan de acuerdo, todo tramita en el marco de lo privado. No obstante, hay algunas, no muchas, herramientas o acciones que permiten a los socios recurrir judicialmente y decirle, señor juez, disuélvame la sociedad. Ahí el juez va a hacer un proceso ordinario para determinar si corresponde o no disolverla y va a también llevar a una segunda etapa de liquidación, donde va a nombrar una persona que se va a encargar de de liquidar el patrimonio de esa sociedad. Pero eso igual lo vamos a ver el lunes que viene. Bárbaro, gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el artículo 11. Desde luego, ¿sí? Acá tenemos, nosotros ¿qué sabemos? Que con este contrato constitutivo se prevé también, la ley habla de un reglamento, que el reglamento es como una especie de resumen de este contrato constitutivo que atañe únicamente a lo que son las reglas de funcionamiento de la sociedad. Puede estar presente o no, pero ese contrato constitutivo, también llamado estatuto, lo podemos utilizar, digamos, como sinónimo. ¿Qué ocurre con esto? Este contrato constitutivo, ¿qué voy a tener que hacer? Lo voy a tener que someter a la inscripción ante el registro público. Esto me lo exige artículos 5, 6 en adelante. Voy a tener se establece un plazo. La ley establece que dentro de los 20 días siguientes a la fecha del otorgamiento de ese contrato constitutivo, voy a tener que someterlo a su inscripción en el registro público. Como ya sabemos, como ya dijimos, ese registro público lo organiza cada jurisdicción, así que depende del domicilio que haya consignado en el contrato, es donde voy a solicitar la inscripción. ¿Qué ocurre? El registro público, como nosotros sabemos, es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ¿sí? Y por ende del Poder Ejecutivo, tiene ciertas facultades, o tiene en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una ley orgánica de creación, dos en realidad, 22.315 y 22.316, en la cual le confiere, ¿sí?, ciertas atribuciones. De modo que, además de los recaudos del artículo 11, se voy a tener que someterme a los requisitos que para los efectos de la inscripción requiera la
la Inspección General de Justicia o en el registro de personas jurídicas de qué se trata. En caso de que se cumplan esos recaudos o tenga que subsanar ese trámite, ¿sí? Que la ley establece a su vez de la fecha de inscripción 30 días para que pueda subsanar en el caso de que exista alguna observación, y para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones, se requiere la previa publicación, ¿sí? En un edicto de un extracto de ese contrato constitutivo, ¿sí? El registro me va a inscribir, va a tomar razón de la existencia de esa sociedad. A partir de la inscripción en el registro público, estas sociedades obtienen la regularidad. ¿Han escuchado hablar de sociedades regulares? Bueno, las sociedades regulares son las que están legalmente inscritas. Legalmente inscritas. Y por ende, al estar inscritas, obtienen todos los beneficios de alguna manera o surten todos los efectos del tipo social que yo he elegido. Desde luego, entonces acá el artículo 11 siempre lo tenemos que complementar con el tipo social, los requisitos tipificantes del tipo de sociedad que yo haya elegido constituir. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos cada tipo societario en particular. Muy bien. Entonces, a partir de que, como les decía, esas sociedades son oponibles a terceros, ¿sí? Nadie puede invocar la inexistencia o la falta de conocimiento de esa sociedad en la medida que ésta haya sido legalmente inscripta. Muy bien. La ley también exige que todas las modificaciones, ¿sí? De los estatutos, ¿sí? O todos los cambios de autoridades, ¿sí? De algunos tipos societarios, particularmente estos de SRL y sociedades anónimas, tienen que estar inscritas. Es decir, no solamente se inscribe el contrato constitutivo, sino que todas las modificaciones que yo haga posteriormente en la vida de esa sociedad también las voy a tener que inscribir. Aquí, como les decía, se ha debatido mucho cuál es el ámbito, ¿sí? De incumbencia, cuál es el control que va a ejercer el registro público. Esto es, si solamente va a ser un control de legalidad, ¿sí? O si también va a ser un control de alguna manera más profundo, de mérito, ¿no? Sobre la conveniencia o no. Bueno, acá se ha debatido si en uno o en otros casos. En la Inspección General de Justicia ha ido variando justamente, pero en definitiva ejerce el órgano de control, es decir, que no es un mero control de legalidad, sino que también es un control de fondo, ¿sí? Sobre todo para lo que es constitución de sociedades. Después, luego hará un control de legalidad únicamente respecto de las modificaciones y demás. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguro? Yo tengo una pregunta, profe, pero Sí, es más que sí. nada de terminología, porque Bueno. he visto también acta constitutiva y me preguntaba si existe alguna diferencia entre contrato constitutivo y acta constitutiva. Bueno, en rigor de verdad, si estás hablando dentro de este marco, ¿sí? De una sociedad, técnicamente hablando es correcto hablar de contrato constitutivo o acto constitutivo, ¿sí? Acta constitutiva alude a otra cosa, quizá a la, por ejemplo, el acta, digamos, acta es como un extracto más aplicable a la realización de una asamblea que se plasma en un acta, ¿no? O dejas constancia. Pero acta constitutiva en materia societaria, digamos, no escapa, no he visto, pero no escapa que se haya utilizado, pero te sugiero como para evitar confusión, que cuando alude, siempre que, por supuesto, estés hablando de esto, refiéramos a contrato constitutivo, porque así lo habla la ley, si así lo menciona la ley, esto, no sé, no estaría muy bueno cambiarle. No, lo había visto en traducciones, por eso le preguntaba. Claro, pero no sé si alude, vos decís, en un contrato, es decir, en el instrumento, vamos a decir en términos que el instrumento que da lugar a la formación de una sociedad, ¿le denominan acta?
La verdad es que no sé, pero he visto muchas Mira, ¿sabés lo veces. que estoy pensando? ¿Sabés? En algunos casos que he visto contratos constitutivos de sociedades extranjeras. Sí, En porque contratos son constitutivos de sociedades. traducciones en realidad, por Ah, eso bueno. les preguntaba, pero bueno, no quiero tampoco desviar la No, clase, era no, nada más un tema de no, por algo de terminología. terminología. Mira, acá por lo menos, ¿no? Que en lo que yo más o menos conozco o son de mi conocimiento, no he visto, no escapa que no existe. De nuevo, si volvemos, si nos atenemos al texto de la ley, es contrato constitutivo. Bueno, Perfecto, gracias. ¿qué más? Vamos a avanzar un poquito con un régimen que es sumamente importante, que es el régimen de nulidades societarias. Es decir, hasta acá nos vamos a quedar, ¿sí? Ya hicimos todo ese contrato constitutivo, seguimos el íter registral, ¿sí? Que dio lugar a la inscripción, ¿sí? Que finalizó con la inscripción ante el registro público de esa sociedad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si la sociedad no me lo inscribe? Bueno, vamos a dejar este adelanto. En caso de que la Inspección General de Justicia o el registro público no me inscriba a la sociedad porque faltan algunos de esos requisitos o porque no no lleno los requisitos del tipo o por las razones que sea, esta sociedad va a quedar en esta especie de limbo que les adelanté en el inicio de la clase, que se llaman sociedades, que es una nueva incorporación del código que modifica la ley, que son las sociedades de la sección cuarta. Que eso les sugiero que lo vean porque lo vamos a ver el lunes próximo en detalle. Son las sociedades que están comprendidas que son las que no cumplen con los requisitos, ¿sí? Precedentemente enumerados, o también aquellas sociedades que tienen una suerte de sociedades residuales, ¿sí? Que son las sociedades de hecho. Para los más grandes, seguramente han escuchado, ¿sí? De una sociedad de hecho. Y ustedes dicen, bueno, ¿y todo esto dónde llevamos a la sociedad de hecho? ¿O dónde quedó la sociedad de hecho? La sociedad de hecho es finalmente una sociedad en la cual no se ha plasmado en un contrato constitutivo, no hay contrato, ¿sí? No hay estatuto, ¿sí? Y sin embargo existe una reunión de personas que llevan adelante una actividad común. La sociedad de hecho básicamente siempre se ha dado entre amigos, ¿sí? O desde tiempos inmemoriales, o sociedades de familia, sociedades de hecho. Simplemente tienen una razón social de decir, bueno, Juan Pérez y Fausto Rodríguez, sociedad de hecho. La sociedad de hecho siempre fue bastante cuestionada. ¿Por qué? Porque o la ley le otorgaba una personalidad jurídica muy precaria, quiere decir que no tenía una personalidad jurídica como tal, ¿sí? De lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Esa personalidad jurídica diferenciada de los socios que la componen. Por el contrario, es decir, cada acto que realizaba esa sociedad era imputable, ¿sí? O el régimen de responsabilidad se imputaba directamente a los socios que la conformaban. Y por ende, la declaración de quiebra de una sociedad de hecho importaba también como consecuencia la declaración de quiebra de los socios. Hoy por hoy, la sociedad de hecho estaba integrado en el Código de Comercio, en la ley 19.550, también como estaban las denominadas sociedades irregulares, es decir, tenías un régimen que se estructuraba de esta manera: las sociedades que cumplían con los requisitos que se inscribían, sociedades regularmente constituidas. Por oposición a aquellas que no lo hacían, eran las sociedades irregulares, que dentro de las sociedades irregulares eran las que no cumplían con los requisitos o aquellas que no estaban instrumentadas por escrito, que eran las sociedades de hecho. Bueno, ¿qué pasó ahora? Ahora ya no están estas sociedades y que han quedado comprendidas, ¿sí? Pero no están así expresadas o así reguladas en la ley, pero sin embargo es una cuestión justamente de la realidad, que la sociedad de hecho existe, es decir, más allá de que desaparecieron del texto a partir del 2015, lo cierto es que la sociedad de hecho, seguramente ustedes conocerán algún grupo que funciona como una sociedad de hecho. Y hay una especie de carácter residual, digamos, que están comprendidas en estas sociedades de la sección cuarta. ¿Sí? Acá cuando lo vean están en los artículos 21 y siguiente, así que si quieren ir leyendo para avanzar,
tienen que prestar especial atención al régimen de responsabilidad que le prevé, que le determina la ley a los socios que forman parte de estas sociedades no regularmente constituidas o sociedades también denominadas sociedades informales, porque es la principal modificación que produce la ley en cuanto al régimen de responsabilidad. Pero esto, sociedades entonces que no cumplen no llegan a ser inscriptas, vamos a estudiarlas dentro de la sociedad de la sección cuarta. Muy bien. Ahora vamos a tratar de ahondar un poquito, pivotear sobre reglas generales que hacen que son aplicables a todas las sociedades. Como hablamos del contrato constitutivo, bueno, vamos a ver determinados institutos que son aplicables, que son las relativas o las normas generales a todas las sociedades. ¿Cuáles son esto? Es el régimen de nulidad. Como les decía, ¿sí? Cuando vimos objeto, la ley de sociedades toma una suerte, ustedes ya seguramente conocen el régimen de nulidades y las modificaciones que introdujo el código, ¿sí? En materia de nulidades, y acá la ley reserva algunos artículos en los cuales determina que en caso de suceder algunos supuestos, de darse algunos supuestos, ocasionan la nulidad, ¿sí? De la sociedad. ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, los vamos a encontrar en el artículo 16, ¿sí? Y siguientes de la ley. Son los siguientes supuestos. El artículo 16 habla de la nulidad vincular. Las vamos a ir detallando, pero les digo como el panorama, presentándoles el tema. Nulidad vincular, ¿sí? Es la del artículo 16. Tenemos que sortear la nulidad del artículo 17, y esto por favor vean una ley actualizada, porque con la anterior redacción, el artículo 17 preveía la nulidad por atipicidad, que hoy desapareció. Entonces tenemos 16, el 17 no, pasamos al 18, que es nulidad por objeto ilícito, que es un poco lo que les mencioné anteriormente. Tenemos el artículo 19, que habla de nulidad por objeto lícito y actividad ilícita, objeto lícito y actividad ilícita, y por último es el artículo 20 que habla de nulidad por objeto prohibido. Vamos a mencionar en términos generales de qué se trata cada una de estas nulidades, ¿sí? La nulidad vincular, ¿sí? Establece el artículo 16 que cuando se produzca algún vicio, ¿sí? Y esto tengamos en cuenta, es vincular, ¿por qué? Porque se produce, el vicio ocurre entre un socio y la sociedad. Por regla general, establece que la nulidad vincular no acarrea la nulidad, la anulabilidad, ni la resolución del contrato social. Sin embargo, ¿sí? Esa es la regla general. Ahora, ¿de qué estamos hablando con la nulidad del vínculo? Bueno, por ejemplo, un socio que se deviene incapaz. Un socio que deviene incapaz no va a provocar la nulidad de esa sociedad, ni la anulabilidad de esa sociedad, ¿sí? Ni la resolución del contrato. ¿Por qué? Bueno, porque en todo caso ahí habrá una resolución parcial, ¿sí? En todo caso se le quedará, digamos, se desvinculará a ese socio que deviene incapaz, pero la sociedad va a seguir existiendo como tal, no va a producir ningún tipo de estas consecuencias. A excepción de, que lo establece en el último párrafo, segundo párrafo del 16, que es en el caso cuando ese vicio, ¿sí? Ocurre en un socio que importa una prestación esencial para el cumplimiento del objeto de esa sociedad. O también habla el artículo 16 en caso de cuando se trate de determinadas sociedades que tienen una categoría determinada de socios, como es el caso de la sociedad en comandita simple o la en comandita por acciones, o de sociedad de capital e industria, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato. Acá
tenemos que tener presente entonces esto. La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no produce la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto, esta es la regla general, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial habida cuenta de las circunstancias o que se trate de un socio único. Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones o de capital industria, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías hace anulable el contrato. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las sociedades, ya vamos a ver que en sociedades en comanditas simples y en comanditas por acciones o capital industria, la sociedad reconoce en su génesis dos tipos de socios, dos categorías de socios, comanditados y comanditarios, capitalistas e industriales. En caso de que se reduzca, es decir, esa sociedad quede desprovista de una de las categorías, por ejemplo, frente a la vicio de voluntad o ante la incapacidad de uno de los socios que integra esa categoría, si la sociedad que persigue dos categorías obligatorias se queda sin una, es decir, queda una sola categoría, bueno, eso hace anulable el contrato, a excepción de que, por supuesto, ¿sí? Se podrá integrar un nuevo socio a esa categoría, ¿sí? Pero en principio hace anulable el contrato. Entonces, como regla general, nulidad vincular, como regla general no produce la nulidad del contrato, ni la nulidad de la sociedad, perdón, ni la anulabilidad, ni la resolución de ese contrato, salvo que la prestación que realiza ese socio que está involucrado, el cual está el problema vincular, digamos, con ese vínculo, se trate de una prestación esencial o haya realizado un aporte esencial o se trate de un socio único. Y en el caso, último párrafo, en el caso de una sociedad que por ley se establezca una diferenciación, una categorización de socios, bueno, ahí vamos a tener que determinar si produce la anulabilidad de ese contrato. Entonces, esas son las reglas generales que tenemos que tener en materia de el artículo 16. El artículo 17, como les decía, hoy día no lo tenemos como un régimen, como un supuesto de nulidad, pero sí les comento qué pasaba antes, que era la nulidad por atipicidad. ¿Qué implicaba esto? Bueno, si yo pretendía hacer una sociedad, ¿sí?, en la cual no cumplía con los requisitos de uno de los tipos previstos en la ley, ¿sí?, generaba como lógica consecuencia la nulidad absoluta de esa sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo entre SA, sociedad colectiva, SRL, toda esta nómina, este elenco de sociedades que nosotros ya más o menos conocemos. No puedo inventar un tipo societario. Y en caso que pretende inventarlo, ¿sí?, bueno, se determina la nulidad, ¿sí?, de esa sociedad. El artículo 17 hablaba de los requisitos tipificantes, es decir, si yo incumplo alguno de los requisitos tipificantes de esa sociedad, no genera la nulidad de ese contrato. Acá de nuevo abre el paraguas y dice, en caso de que no se cumplan los requisitos tipificantes de esa sociedad, por ejemplo, un requisito tipificante de una SRL es constituir el órgano de administración sea una gerencia. ¿Saben? El gerente de la SRL. Muy bien. Yo no puedo establecer o puedo omitir, ¿sí?, establecer la gerencia como un órgano de administración y poner el directorio. Pero ¿qué pasa? Si yo presento ese contrato constitutivo para su inscripción, no lo subsano, automáticamente esa sociedad no es que deviene nula porque yo le inventé en la SRL, le puse un director, sino que quedan comprendidas dentro de las sociedades de la sección cuarta que mencionamos anteriormente y que vamos a ver el lunes. Entonces, el artículo 17 desaparece el supuesto de nulidad por atipicidad que se llamaba. Por favor, lean la ley, estudien de la ley vigente, porque si leen la ley vieja van a citar como un supuesto de nulidad por atipicidad. Y vamos a quedarnos en los tres supuestos del 18, 19 y 20 que refiere al objeto ilícito. Bueno, la ley sanciona a la sociedad que tenga un objeto
ilícito. Y lo sanciona con la nulidad más gravosa, la nulidad absoluta. Y no solamente produce la nulidad absoluta, sino que acarrea, ¿sí?, la disolución y la liquidación, ¿sí?, de esa sociedad. Hace a los socios, ¿sí?, que participaron o que hicieron posible este objeto ilícito, ¿sí?, ilimitada y solidariamente responsables, ¿sí?, por los daños que pudiesen ocasionar a terceros el cumplimiento de ese objeto, el desarrollo de esa actividad bajo un objeto prohibido. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el supuesto de un objeto prohibido? ¿No? Entonces, ¿qué se les ocurre? Una sociedad con objeto prohibido, ¿cuál sería? Una sociedad para comercializar droga. Bueno, para comercializar droga. Entonces, está bien, es un objeto, ¿sí?, que está prohibido. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo establezco ya en su génesis, hago un contrato constitutivo y establezco que la sociedad que vamos a conformar nosotros va a tener como único objeto comercializar estupefacientes, ¿sí? Y, no sé, medicinas, no sé, algún otro tipo de... ¿Ustedes qué les parece? Sabemos que deviene la nulidad, pero ¿qué pasa? Ese contrato constitutivo va a estar sometido, ¿sí?, a la inscripción y el registro público por lo menos me lo va a observar. ¿Por qué? Porque nace ya de su génesis, tiene un objeto ilícito. Y entonces es como muy... Por un lado, lo que sostiene acá es que es una tesis un poco de laboratorio esto del objeto ilícito. ¿Por qué? Y porque nosotros no vamos a hacer, en estos términos tan ilusos, de plantear de lleno, confesar que esa sociedad va a nacer para desarrollar un objeto ilícito. No implica que no exista. De hecho, pero digamos, es una hipótesis que se da en muy pocos casos. Se ha llevado por vía de la jurisprudencia, se ha interpretado, es más, en el campus, fíjense que tienen jurisprudencia de nulidad por objeto ilícito, que se ha hecho una interpretación en el sentido de un juicio, un fallo bastante conocido acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Comercial, que es Banco Ciudad Concitanova, me parece, si mal no recuerdo, en la cual supone la nulidad, la Cámara declara la nulidad de esa sociedad. ¿Por qué? Porque esa sociedad estaba constituida por aportes, ¿sí?, que los socios habían obtenido ilegítimamente producto de una estafa. Entonces esa interpretación dice, bueno, ¿qué pasa? Por todo lo que nosotros vinimos hablando, el objeto era una actividad de comercialización y desarrollo administrativo o algo así, pero ¿cuál es la interpretación que se hace? Bueno, en definitiva, si nosotros tenemos que tener en cuenta que esos aportes tienen un origen ilícito, ¿sí? Esos aportes tienen un origen ilícito y nosotros decimos que los aportes están vinculados a llevar adelante ese objeto, bueno, la Cámara entiende en una interpretación que también ha recibido muchas críticas, que eso es un supuesto de nulidad de objeto, que esencialmente la actividad no estaba, la actividad propia de ese objeto no era ilícita, porque una actividad comercial, financiera, distribución, no había problemas. El tema era que los aportes que dieron lugar a la conformación de esa sociedad, por ende, para el cumplimiento de ese objeto, provenían de una estafa. Por ende, esa sociedad tenía objeto ilícito. Es uno de los casos que les puedo mencionar, pero no hay muchos, por esto que les decía, de su génesis es muy difícil que ya los socios confiesen de que van a desarrollar un objeto ilícito. Uno, porque la Inspección General de Justicia o el Registro Público se los va a observar, y otro porque para llevar adelante por ejemplo, la comercialización de drogas, van a
quizá incurrir en el segundo supuesto de nulidad, ¿sí? En la cual tiene objeto lícito, pero actividad ilícita. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que es un laboratorio, es una sociedad sobre la cual se administra un laboratorio. Entonces, desde luego, en ese laboratorio, en el marco de su actividad, tiene la posibilidad de comercializar medicamentos, drogas para uso, digamos, medicinal y demás. Bueno, en el marco del desarrollo de esa actividad, ingresan una actividad ilícita, como sería lo que apunta Juan Manuel, en el sentido de venta de drogas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, también, eso en el artículo 19, la ley prevé la nulidad, ¿sí?, de esa sociedad, produce la nulidad absoluta de esa sociedad. Pero, a diferencia, ¿sí?, de la nulidad por objeto ilícito, los socios, ¿sí?, pueden, digamos, limitar el régimen de su responsabilidad frente a los perjuicios que pudiesen ocasionado, en el caso de que demostrasen, siempre incumbe la prueba hacia ellos, de que ellos no tenían conocimiento del desarrollo de esa actividad por parte de la sociedad. Esto está pensado siempre que se trate de una sociedad, por ejemplo, de una sociedad, de una SA que son múltiples accionistas. Entonces, en definitiva, muchos accionistas pueden decir, bueno, nosotros desconocíamos las actividades que estaba llevando adelante el administrador o tal grupo de accionistas o tal grupo de socios, ¿entiende? Y en su caso también pueden, sí, en el primer caso, en el del artículo 18, una vez liquidado, yo les decía, disolución, liquidación, una vez que si queda un remanente de eso, de esa liquidación y de una vez cancelación del pasivo, prohíbe, ¿sí?, a título de sanción justamente la ley, de que los socios tengan expectativas a cobrar a hacer su retiro, a efectuar el cobro de su desembolso. Entonces, ¿qué hacen? Si existe remanente, la ley dice que tiene que estar, va a ser remitidos esos fondos a una entidad de bien público, fomento de la educación y demás. ¿Sí? Eso le prohíbe a los socios, porque decir, mira, ya constituiste una sociedad que era desde su génesis, de su mismo momento de constitución, hiciste un objeto ilícito. Bueno, muy bien, todo lo que aportaste no puede ser que que tengas el derecho a obtener una restitución o un desembolso de esos fondos, un retorno de esos fondos. En cambio, en el artículo 19, si los socios prueban esta situación de que han sido ajenos, no solamente se pueden eximir del régimen de responsabilidad, sino que también tienen derecho a percibir el remanente que pudiese quedar en la liquidación tras haber cancelado el pasivo. La actividad ilícita, como les decía, implica un objeto que es perfectamente lícito, pero que se incluye una actividad ilícita. Ocurre también en las actividades financieras, ¿sí? Se ha dado mucho que en aquellas sociedades que tienen por objeto el desarrollo de actividades financieras, la intermediación entre oferta y demanda de recursos financieros, que realicen, por ejemplo, mesas de dinero. Esto es, ustedes saben, la mesa de dinero, que es esto, una especie de movimiento de fondos, ¿sí?, sin ningún tipo de registración, digamos, contable y con toda la evasión tributaria que se pueda dar. Ese es el caso, y hay muchos casos en la jurisprudencia donde se ha sancionado entidades financieras que, bajo el cumplimiento de un objeto perfectamente aprobado, ilícito, encubren actividades ilícitas. Y finalmente, el supuesto del artículo 20, ¿sí?, que es el objeto prohibido. ¿Qué ocurre? Acá el objeto no es ilícito, sino que de acuerdo a la actividad, ¿sí?, que se desarrolla o de acuerdo al tipo social que se requiere para el cumplimiento de esa actividad, ¿sí?, en caso, ¿sí?, o dicho de otra manera, para el cumplimiento de determinadas actividades, la ley prescribe que la sociedad deba constituirse
bajo un tipo social determinado, ¿sí? Y que en su caso requiera de una autorización del Estado, por ejemplo. En caso de que no se cumpla, ¿sí? Y igualmente esa sociedad, es decir, no cumpla con el tipo que requiere la ley, tampoco requiere autorización del Estado, es decir, no obtenga la autorización por parte del Estado, e igualmente desarrolla esa actividad, se entiende que el objeto es prohibido. ¿Cuál es el ejemplo típico de acá? Bueno, un poco volviendo a las entidades aseguradoras que un poco comentaba una de las compañeras, ustedes saben que las entidades aseguradoras, como los bancos, como en el caso de las sociedades de ahorro, como son los planes de ahorro, estos muy bien conocidos por los planes de ahorro, son entidades, ¿sí?, que requieren o que son sometidas a un contralor estatal. En el caso de las entidades aseguradoras, están sometidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En el caso de las entidades financieras, bancos, entidades financieras en general, están sometidas al Banco Central, y en el caso de las sociedades de ahorro, por la Inspección General de Justicia. Bueno, muy bien. Por ejemplo, para desarrollar una entidad aseguradora, para llevar a cabo la actividad de seguros o la actividad bancaria, sí se exige que estas sociedades deban constituirse bajo un régimen de sociedad anónima, por ejemplo, para bancos, una sociedad anónima cooperativa también para los seguros, ¿sí? Pero una sociedad anónima, y a su vez que deban tener contralor de la autoridad correspondiente, como les indiqué. En caso de que existe una sociedad que lleve a cabo actividad financiera, actividad bancaria, sin someterse a un tipo social de una SA, sin requerir la autorización, la previa autorización por parte del Banco Central para funcionar, bueno, encuadra dentro de los supuestos de nulidad por objeto prohibido. ¿Se entiende? Entonces, el objeto prohibido está dado en razón del tipo acá. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de una determinada actividad se requiere el cumplimiento de determinados recaudos que hacen al tipo social y, por supuesto, al contralor que requiere por parte del Estado. Si no lo cumplen, es objeto prohibido. Bueno, ¿alguna duda? Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si es sobreviniente? Por ejemplo, en el caso del objeto ilícito, que me imaginaba el tema de los precursores químicos, que vos tengas una empresa que te dedicas a los precursores químicos que pasan a exportar precursores químicos a México, que se prohibieron. Ajá. Y ahí que pasa a ser ilícito, vos la sociedad, el objeto cuando la constituiste era lícito, y Bueno, la ilicitud pasa a ser sobreviniente. Claro, pero ahí hay que distinguir, está buena la consulta, porque ahí hay que distinguir en caso de objeto prohibido sobreviniente. ¿Por qué? Porque en su génesis el objeto es lícito y la sociedad incluyó, ¿sí?, o modificó o agregó, adicionó un objeto ilícito, como es la exportación, como decís, a México, que está prohibido. ¿Qué pasa? En la medida que continúe con la actividad principal, es decir, con los precursores, no conozco bien la actividad, pero digo, con los precursores en el ámbito de lo que fue permitido, de lo que está permitido, ¿sí?, podrá nulidificar únicamente la parte que refiere a la exportación que referís a México. Ahora bien, si esa nulidad, esa actividad comprende ahora todo el objeto y ya no se dedica a comercializar acá, sino que hace su principal actividad, sí, el desarrollo de ese objeto va a estar limitado a la exportación a México, como indicas, ahí es un claro ejemplo de un objeto prohibido. Puede también distinguirse entre, es muy finito el ámbito, por eso hay que analizarlo en cada caso, si se trata de un objeto prohibido o de un objeto, de un objeto ilícito, o si se trata de un objeto lícito con actividad ilícita. Porque ahí es muy finito, es decir, la autorización para, no sé, producir o comercializar precursores está permitida. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás desviando una actividad o estás generando algo distinto. Pero
así como planteado, me parece que encuadraría perfectamente en una nulidad por ilicitud del objeto sobreviniente. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Realmente es un montón y vamos como muy acelerados, pero bueno, con esto quiero llegar a, hoy terminamos nulidades. Nos queda ver el día lunes para terminar la parte de normas generales de contrato, perdón, de sociedades. ¿Qué vamos a ver? Las sociedades comprendidas en la sección cuarta, que lo tienen los artículos 21 y siguiente, por favor véanlo. Vamos a ver derechos de socios, que ahí vamos a ver derecho de receso y de exclusión, y vamos a ver régimen de administración, que un poco lo mencionamos, cuáles son los estándares que son exigibles a los administradores, y vamos a ver el régimen de disolución, liquidación, un poco más en detalle de lo que vimos hoy, y finalmente el régimen de transformación, ¿sí? Y de fusión de sociedades. Ahí vamos a finalizar con toda la parte general de sociedades para ya después abocarnos a las sociedades en particular. Bueno, no los detengo más. Profe, Sí, disculpe, yo no encuentro la ley actualizada, porque la que yo tengo que había sacado de Infoleg, el artículo 17 todavía está. Si bien dice, tiene una modificado, nota dice abajo, actualizado. claro, dice sustituido, pero Sí, igualmente cuando entres en Infolec, fíjate donde dice la parte texto actual o texto actualizado. Está bien. Cualquier duda que tengas con esto de que no puedas, me parece que Infolec, la ley dice texto actualizado y no va a haber problema con el artículo 17, pero si tenés algún inconveniente, escribime por favor que te mando un archivo con la ley actualizada, ningún problema. Está bien, gracias. No, por favor. Disculpe, Igualmente profe, la buenas tardes, ¿qué bibliografía tal? igualmente la bibliografía de Nissen que tenemos en la materia está actualizado este tema, así que no, tampoco van a tener inconveniente. Sí, perdón, ¿alguien me consultaba algo? Quería hacer una consulta. Estaba Sí. revisando el cronograma y me figura que del 1 al 3 tenemos el primer parcial. No, mira, Quería ocurre lo siguiente con corroborar. el cronograma, es que no sé muy bien por qué, si hubo algún error en la plantilla que me llegó de la facultad, yo completé sobre la que me dieron, pero fíjense por favor que está el cronograma actualizado, yo lo volví a subir por las dudas porque ingresé y me pasó lo mismo. Así que fíjense porque, bueno, el cronograma de exámenes es el que ustedes tienen para todas las materias bimestrales. Y en su caso es distinto, es la otra semana, es la del 4, me parece, del 4 al 11, ¿puede ser? Sí, yo me Es fijé esa segunda antes. semana. Perdón, no te escucho, Pilar. Yo me fijé antes por las dudas y me aparece del 4 al 11. Del 4 al 11, ¿no? Sí, hubo un tema que no sé si las plantillas a veces que me mandan de la facultad, o bueno, no sé, hubo ahí una cuestión que yo la advertí la semana pasada y subí de nuevo el cronograma que yo tenía actualizado por las dudas para evitar cualquier inconveniente. De todos modos, ya la semana que viene les vamos a ir charlando acerca del examen. En principio, por una cuestión de también pedidos y entiendo para desarrollar, vamos a tratar de hacerlo viernes, sábado y domingo, o bueno, que les quede algún fin de semana, algún día de fin de semana para que, bueno, ustedes puedan acomodar sus tiempos también. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver en detalle el lunes. Fíjense que hay jurisprudencia entonces que subir respecto de esta materia de nulidades y vayan avanzando con estos temas. Cualquier duda lo vamos viendo. ¿Les parece? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Sí, bárbaro, no más gracias. entonces. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.